El título de la predicación de esta tarde le hemos colocado Transformación y ser como Cristo. Transformación y ser como Cristo. Por los últimos domingos Dios viene hablando a la iglesia en relación a un tema tan importante como es la vida cristiana. Después de que le entregamos nuestra vida a Cristo, en ese momento que nosotros en nuestro corazón reconocimos que Él es nuestro Señor y Salvador, a partir de ese momento nuestra vida comienza a vivir y a experimentar cambios. La vida cristiana tiene que estar constantemente en cambios. Obviamente cambios hacia lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y durante el tiempo, no sé cuántos años tengas de ser cristiano, pero durante el tiempo que tenemos de ser cristianos, al leer la palabra, al escuchar predicaciones, al escuchar cantos, hemos recibido mucho conocimiento de las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Conocemos más de Dios ahora? Claro que sí. Su palabra comienza a abrir nuestro entendimiento y sabemos cosas que antes no sabíamos. Pero algo que debe pasar en el cristiano es de que el conocimiento de Dios debe de traducirse en acciones. No solamente limitarnos a conocer de Dios, sino que su palabra constantemente esté creciendo o haciendo crecimiento en nuestras vidas. Déjeme leerle ese mismo texto que leímos de Efesios 4:15 en una versión más contemporánea y nos ayuda a entender un poco más lo que el apóstol Pablo quería comunicarle a los efesios cristianos. Y dice así: al contrario, el amor debe de hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Ahora, con esa versión yo le hago una pregunta a la iglesia: ¿nos parecemos más a Cristo? ¿Nuestra vida está reflejando ese espíritu de Cristo, de humildad, de mansedumbre, de obediencia, de respeto, de reverencia a las cosas de Dios? Porque según el pasaje, el apóstol Pablo está exhortando a los efesios cristianos a que así como dicen que aman la verdad, también les dice que con el paso del tiempo tenemos que parecernos más a Cristo. Nuestra vida debe de reflejar más a Cristo en nuestro andar. Lamentablemente en muchos cristianos se parecen más al mundo. Viven más de acuerdo o acorde a lo que el mundo enseña. Y no a lo que Dios quiere que nosotros nos parezcamos, que debe de ser Cristo. Y luego la versión termina diciendo que es quien gobierna la iglesia. ¿Quién gobierna la iglesia? Cristo. Él es el Señor de nuestras vidas. Él gobierna nuestros corazones y por ende Él gobierna a la iglesia donde nos congregamos a través de su bendita y santa palabra. Por eso Dios en esta tarde quiere que el conocimiento que tengamos nosotros vaya llevándonos a un crecimiento, que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Un texto que es muy conocido, no lo busque, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo dice: ustedes no tienen que acomodarse a como el mundo vive. Y eso es para el cristiano. ¿Cuántos son cristianos? El mundo piensa de una forma. La Biblia dice que no tenemos que conformarnos, no tenemos que parecernos, ni dejarnos moldear por el mundo, sino que nos renovemos. ¿Cómo sucede esto? Al leer la palabra, al escuchar las predicaciones, para que nos renovemos en nuestro entendimiento y comprobemos cuál es la verdadera, dice este texto, voluntad de Dios. Si yo le pregunto a la iglesia, ¿conoce la voluntad de Dios? Casi todos podemos decir que sí. El asunto no es el conocimiento, sino que no lo estamos reflejando en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere en esta hora trabajar en nosotros. Vamos a ir a un pasaje de la Biblia, el Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14. Dios quiere en esta tarde despertar en la iglesia que no solamente buscamos como iglesia conocer más de Dios, aunque eso es bueno, sino que debemos buscar tener en nuestras vidas
la voluntad de Dios y expresarla con nuestras acciones. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 19: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dice el salmista: sean gratos los dichos de mi boca. Que la palabra de Dios sea algo agradable en nosotros, no como una restricción, sino como algo que beneficia nuestras vidas. Si alguien está interesado en nosotros, es Cristo, y que le conozcamos cada vez más. Por eso el salmista dice que esos dichos sean gratos a nuestras vidas. Una vez que hemos llegado a ser salvos, ¿cuántos son salvos? ¿Somos salvos en Cristo, hermanos? Ahora nuestra vida tiene que estar transformándose todos los días a una vida de santidad, a una vida de consagración, a una vida de servicio. Tres cosas. La transformación que la Biblia nos habla de una vida de santidad, que reconozcamos que Dios es santo y que una vida de pecado no puede estar delante de Dios. Hemos dicho muchas veces esto, hermanos, en la iglesia. Cada vez que lleguemos a la casa del Señor, nuestro deber como cristianos es presentarnos en el altar, darle a Dios gracias porque estamos aquí y ponernos a cuentas con Dios, porque el Dios que habita en este lugar es santo, 3 veces santo, hermanos. Y debemos de estar siempre en comunión. Número 2, una vida consagrada a Dios. Hacer un esfuerzo para que nuestra vida sea agradable al Señor. Y número 3, que estemos sirviendo constantemente en el Señor. Y esto va a glorificar su nombre, porque Él es digno, hermanos. Leímos un texto, Efesios 4:15, dice: para que crezcamos en todo, hay que crecer en Cristo. Él es el modelo de nuestra transformación y no puede haber dudas en cuanto a lo que nos enseña Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir y Él quiere que nosotros sigamos ese camino. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 9. Busquen su Biblia. El apóstol Pablo escribe unas palabras a los cristianos romanos. En Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice este texto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos hemos hecho esto, hermanos? Lo hemos confesado. Él es nuestro Señor y Salvador. Él gobierna nuestras vidas. Si tú eres de esos que han confesado a Cristo con su boca, le han reconocido como Señor, dice el apóstol Pablo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, ¿qué, hermanos? Seremos salvos. ¿Sabe que ese debe de ser el anhelo de todo cristiano? Ser salvo. Todos deseamos participar de la salvación, pero comienza reconociendo y confesando a Cristo en nuestro corazón. Y entonces, a partir de este momento, nosotros comenzamos a vivir una vida que glorifique el nombre de Dios a través de una vida transformada por la palabra. El apóstol Pablo dice que entonces seremos salvos. No somos salvos porque somos parte de una iglesia. No somos salvos porque venimos al culto los domingos. Somos salvos porque hemos reconocido a Cristo en nuestras vidas como Señor y Salvador. Él es nuestro Señor y Salvador. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para estos fuisteis llamados. ¿Quién nos llamó, hermanos? Él nos llamó. Él nos trajo a la salvación. Él nos rescató de la perdición eterna. Él nos hizo parte de una iglesia. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué, hermanos? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El que está en Cristo Jesús comienza reconociendo que Jesús es el Señor de su vida y que somos nosotros los cristianos imitadores. Seguimos las pisadas de Cristo, hermanos. No somos cristianos por un título, somos cristianos porque Cristo es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí.
Él nos dejó ejemplo. Y el deber del cristiano es seguir ese ejemplo, seguir esas pisadas. Y podemos hablar del perdón, podemos hablar de la humildad, de la mansedumbre. Ejemplos que Cristo constantemente nos ha dejado para que sigamos el ejemplo que Él en su palabra nos ha mostrado. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 son textos que cada vez reiteramos con la iglesia. Busquen su Biblia, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Estos textos los sabemos, los conocemos, pero muchas veces no los ponemos en práctica en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo a los cristianos en Colosa: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué, hermanos? Andad en Él. Es el llamado para la iglesia esta tarde. Así como le recibiste con gozo, con alegría, así como levantas las manos al Señor, ahora debemos de andar, debemos de caminar, de vivir como Cristo vivió. Y recordemos a Cristo, por ejemplo, en el Getsemaní antes de la crucifixión: Padre, no pase esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es un ejemplo de que al final hay cosas que no nos gustan, pero al final somos llamados a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Andad en Él, dice el texto 6, y arraigados y sobreedificados en Él. Nuestra vida tiene que ser edificada, tiene que estar basada en las cosas de Dios, de su palabra. Sobreedificados habla de construcción, habla de construir nuestras vidas, no en lo que creemos que debe de ser, sino en lo que dice la Biblia. Y confirmados en Él, así como habéis sido enseñados, abundando ¿en qué, hermanos? En acción de gracias. En cada situación que vivamos en esta tierra, en cada circunstancia que vivamos en esta tierra, debemos de edificar nuestras decisiones en Cristo. Es lo que la palabra nos está enseñando en esta hora, hermanos. Es Cristo nuestro modelo para que seamos transformados. Es Cristo el que nos enseña a cómo debemos de vivir nuestra vida. No lo busque el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Una vez más, la palabra nos habla a no solamente vivir una vida moralmente agradable a Dios, sino una vida transformada. Una vida que sea Cristo el que nos guíe y el que nos esté enseñando constantemente. Vamos a ver uno de los ejemplos que nos habla la palabra, cómo imitar o cómo seguir las enseñanzas de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 44. Vamos a buscar esta cita. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Vamos a leer el texto 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que decía el Antiguo Testamento. Pero Jesús dice en el 44: pero yo os digo, ¿quién dice? Cristo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Ese es seguir el ejemplo de Jesús, hermanos. Una vida transformada. Vivimos en este mundo caído donde encontramos gente que quizás no somos agradables ante ellos, pero Jesús nos enseña a hacerlo diferente como el mundo lo hace. El mundo convive con aquellos que les caen bien, que son amigos, que son afines, pero los cristianos somos diferentes. Por encima de quien sea la persona, nos llama a Dios a orar por ellos, a pedir por ellos, a no tomar las ofensas. Por eso Jesús dice que una de las maneras prácticas para imitar a Cristo es preguntarnos en cada situación si estamos viviendo una vida transformada en el Señor. Estas son cosas básicas del cristianismo.
pero que lamentablemente no se ponen en práctica, aún sabiendo que la Biblia nos enseña que tenemos que vivir de esa forma. Mateo 9:36, allá adelante. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y dice así: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué, hermanos? Pocos. El Señor necesita de hombres y mujeres que hayan entendido que vivir una vida transformada tiene que ver con el servicio a Dios. Hay mucha necesidad en el mundo en el cual vivimos, pero hay pocos cristianos que dicen: aquí está mi vida para servir al Señor. Aquí está mi vida, ¿en qué puedo servir al Señor? Hay muchas cosas que hacer en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay pocos que dicen: mi vida está aquí, pastor. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué podemos involucrarnos? Es más cómodo escuchar y ser parte de una iglesia y recibir la palabra. Pero Dios le dijo, Jesús, a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, la necesidad es tanta. Pero hay pocos que dicen: aquí está mi vida, Señor, en servicio. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué, hermanos? Obreros. Oramos para que Dios levante aquí líderes. Oramos para que Dios levante hombres y mujeres que amen la obra de Dios. Los que iniciamos esta iglesia desde sus inicios, nos hemos dado cuenta que los niños ya no son niños, son jóvenes. Ahora ya tienen sus familias. ¿Estaremos orando para que esas generaciones sigan buscando y sirviendo a Dios? ¿Estaremos orando y pidiendo a Dios que siga levantando hombres, por ejemplo, como el hermano Jesús, que tiene paciencia con los jóvenes para enseñarles música? Que diga: aquí está mi vida para el servicio de Dios. Tenemos que orar, hermanos, y pedirle a Dios que levante hombres que amen la obra de Cristo. Filipenses 2:14. Filipenses 2:14 y 15, hermanos. Busque allí en su Biblia. ¿Ya lo tiene? Haced todo, ¿está conmigo ahí? ¿Qué dice? Sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Déjeme leer este texto en otra versión, y dice así: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Tenemos que diferenciarnos con los del mundo, hermanos. El apóstol Pablo escribe esto a los cristianos en Filipos y les dice: hagan todo lo que tengan que hacer y háganlo sin quejarse. Vengamos al templo agradecidos con el Señor. Y si tenemos que hacer algo para Dios, hagámoslo por amor a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos gente la cual glorifica el nombre de Dios. Es una vida transformada la que constantemente en lo que hace y vive coloca a Cristo en su vida, para que resplandezcamos. Es tiempo de vivir una vida cristiana que exalte el nombre de Cristo en el siglo XXI, de llevar la bendición a otros y que su nombre sea exaltado, hermanos. Un texto más, Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 14. Es importante tener claro, hermanos, que la transformación que Dios espera de su iglesia tiene que ser una transformación de acuerdo a su palabra y no egoísta, hermanos. Dice el texto de Colosenses capítulo 3, 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego, ¿qué más? Soportándonos unos a otros. ¿Y qué más?
esto es lo que Cristo quiere con la iglesia en este lugar. Que no perdamos de vista esta palabra. Tenemos que vestirnos, que nuestra vida refleje, dice este texto, misericordia. Darle a la gente no lo que merece, sino lo que necesita. Vestirnos de humildad. Que nuestra vida refleje a Cristo, hermanos. Una vida de mansedumbre, de paciencia, que es algo que constantemente vemos que pierde el cristiano. ¿Sabe por qué mucha gente se aleja de las iglesias? Porque le faltó paciencia. No supo esperar en el Señor hasta el final de su vida en una iglesia. Se desesperan y se alejan de la iglesia, de los caminos del Señor. Y luego habla de soportarnos y de perdonarnos. ¿Qué nos enseña esto? Que somos imperfectos, nos equivocamos, fallamos. Pero a través del perdón podemos vivir y seguir adelante caminando en Cristo Jesús. Sigamos leyendo el pasaje de Colosenses capítulo 3, 12 en adelante. Perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿qué, hermanos? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es importante tener claro que la transformación debe de ser en amor al Señor. No ser egoístas, sino dejar que Dios sea el que gobierne nuestras vidas. Vamos a ir concluyendo, vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Para que podamos nosotros vivir una vida transformada a la imagen de Cristo, tenemos que cada día, hermanos, tener un compromiso con la palabra, con el Señor. Dice Juan, en Juan 2:6, primera de Juan 2:6, el que dice que es cristiano, el que dice que es parte de una iglesia, el que dice que permanece en él, ¿qué, hermanos? Debe de andar como él anduvo. Todos los días, desde que nos levantamos, abrimos los ojos, tenemos que andar como Cristo nos enseñó. Cuando nos levantamos en la mañana y después de abrir los ojos, tenemos que darle a Dios gracias por la vida, por la oportunidad que nos da de vivir un día más. Y si vamos a trabajar, hermanos, encomendarnos en las manos de Dios, y cuando regresemos, de igual forma darle a Dios gracias. Tenemos que andar siempre en comunión con el Señor. Si somos hijos de Dios, entonces tenemos que vivir como Él nos enseñó que vivamos en esta tierra, siempre con el ejemplo de su palabra que nos ha dejado. Por último, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Un texto también muy conocido que hemos predicado últimamente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí morir, la palabra que dice aquí hacer morir, no es como la entendemos nosotros, que tiene que ver con quitarle la vida a alguien. El texto en griego nos habla de sujetar, de sostener. Entonces el texto nos dice: ustedes cristianos sujeten las cosas terrenales que están en ustedes. Y luego da ejemplos, habla del tema sexual: fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. Esto en el mundo existe, pero no debe de estar en ustedes. No dejen que esto gobierne sus vidas. Ustedes tienen dominio propio. Sujeten estos impulsos carnales y déjense transformar por la palabra. El mundo vive así, pero ustedes no. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué, hermanos? Anduvisteis, allí estábamos, de ahí nos rescató Dios. No regresemos allá.
Tenemos ahora dominio propio y podemos sujetar esas pasiones, esas emociones en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Ahí estuvimos, ya no somos parte de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y da otra lista: ira, enojo, malicia, blasfemia. Son cosas, hermanos, que regularmente están todos los días en nuestras vidas. En cada situación tú decides glorificar a Dios o darle lugar a la carne. Todos los días enfrentamos experiencias, situaciones, eventos, momentos en los cuales decidimos: honramos a Dios con nuestra decisión o le damos lugar a la carne. Todas estas cosas, dice, hay que dejarlas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No es posible que después de tantos años cristianos sigan hablando como el mundo habla. No es posible que con tanto conocimiento de la palabra de Dios algunos se sigan expresando como gente que no conoce a Dios. Y luego dice: no mintáis los unos a los otros. Lamentablemente vemos de que no hay honestidad en el cristiano, no hay sinceridad. Preguntan algo y espera el otro que diga honestamente la respuesta, pero no sucede así. No se están dejando transformar por la palabra. Aquí está el consejo, es la palabra de Dios. Transforma al hombre, a la mujer. Pero para esto Jesús debe de ser el Señor y el que gobierne nuestras vidas. Si no pasa en tu vida, entonces Jesús no es tu Señor. Es alguien que te ayuda, pero no es tu Señor. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de aquel que lo creó, se va, ¿qué, hermanos? ¿Está conmigo en el texto? Se va renovando. No somos cristianos pasivos. Algo nuevo Dios nos habla todos los días, y es para transformar nuestras vidas, para renovarnos. Llegar al culto, alabarle a Dios y salir como entramos, nos dice que no nos estamos dejando renovar por la palabra del Señor. Hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. ¿Y qué, hermanos? El resultado de dejarnos transformar por la palabra, hermanos, es de que la buena y perfecta voluntad de Dios se está cumpliendo en nosotros. Yo no puedo vivir su vida cristiana, yo vivo la mía. Yo vivo mi vida cristiana y procuro que cada vez que pasa y conozca más de Dios, mi vida sea transformada y renovada a la imagen de Cristo. Pero cada quien va a entregar cuentas. Y hoy cabe mencionar otra vez esta palabra: a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Hoy Dios llama a la iglesia a que se deje transformar por su palabra. Hoy llama a Dios a la iglesia para que se renueve en la palabra de Dios y que esa vida cristiana siga el ejemplo y los pasos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?